Ok, buenos días, doctores. Hoy día vamos a revisar lo que es las enfermedades benignas del páncreas, como habíamos acordado. Como ustedes saben, la patología benigna del páncreas, como lo más importante es la pancreatitis, son de manejo médico, pero existen casos muy puntuales en los cuales interviene la parte quirúrgica. Ahora, cuando hablamos del páncreas, siempre va a ser importante reconocer la anatomía y sobre todo sus relaciones. ¿Por qué? Porque el páncreas por sí mismo no da mucha sintomatología inicial, sino por compromiso de sus órganos vecinos. Como por ejemplo, hay ictericia, ¿no? ¿Por qué? Por compromiso de la vía biliar. Ahora, recordando parte de la anatomía, el páncreas es un órgano, como ustedes saben, es retroperitoneal, ¿no? Acá lo ven, ubicado transversalmente, ¿no? En la parte superior del abdomen. Por lo tanto, el abdomen mayormente va en faja en la parte superior del abdomen y que cruza delante de las vértebras, más o menos la primera y segunda vértebras lumbares, ¿no? Hay que recordar sus relaciones. Vamos a ver acá, miren, la cabeza, proceso uncinado, el cuerpo y la cola. La cabeza está en relación con ¿qué? Con el marco duodenal, por lo cual un compromiso de esta cabeza duodenal al comprimir la cabeza, el marco duodenal, va a provocar una obstrucción alta. Va en relación de las vías biliares, ¿no? Acá tenemos la vía biliar intrapancreática que desemboca acá en la ampolla, como ya hemos revisado. Entonces, el crecimiento de la cabeza de páncreas, así como todos los tumores periampulares, van a comprimir el drenaje biliar y por lo tanto va a manifestarse clínicamente como una ictericia. Otra relación importante es con los vasos mesentéricos. ¿Se acuerdan que dijimos que los vasos mesentéricos superiores van entre el páncreas y el duodeno, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos va a dar criterios de resecabilidad. Cuando hablemos de cáncer de páncreas, el compromiso de estos vasos importantes nos va a dar criterios si es resecable o no es resecable. ¿Qué otra relación importante tiene? Tenemos por acá el vaso, ¿verdad? Y tenemos el hilo esplénico, sobre todo. Entonces, el compromiso de esta también nos da importantes síntomas, más que todo para la parte de la técnica quirúrgica, ¿no? Porque normalmente a veces cuando hacemos esplenectomía se puede dañar la zona de la cola del vaso y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Delante del páncreas, ¿quién está? El estómago, ¿no? Nosotros para acceder al páncreas a veces hay que aperturar el mesocolo transverso o abrir el estómago o levantar el estómago y por detrás del estómago, cuando hemos hecho cáncer gástrico, está aquí en el páncreas. ¿Se acuerdan que hacíamos una resección de la cápsula pancreática? Entonces, todas estas relaciones son importantes. Cuando hay un pseudoquiste pancreático, por ejemplo, que es un quiste grande como complicación de una pancreatitis, comprime el estómago dependiendo del tamaño. Entonces, por relación, nos va a dar una sintomatología como una llenura precoz por la tumoración. Entonces, la sintomatología es por compromiso de sus órganos vecinos, ¿verdad? ¿Qué más es importante? Es importante revisar la irrigación. La irrigación del páncreas está en relación a dos partes. Primero, hay una irrigación en la cabeza y hay una irrigación que es del cuerpo y de la cola. La irrigación de la cabeza va a ir en relación a un arco anterior, posterior, y hay una rama que viene superior y una rama inferior. Va a formarse un arco en la cabeza del páncreas. ¿Cuál es la rama superior que viene por acá? Es la rama pancreático-duodenal superior. Y en la parte inferior, la rama pancreático-duodenal inferior. No se ve claramente en este dibujo porque este dibujo no es para ver la irrigación del páncreas, ¿no? Pero la arteria pancreático-duodenal superior, la parte superior de la cabeza del páncreas, y la pancreático-duodenal inferior, la parte inferior del páncreas. La pancreático-duodenal superior es rama de ¿quién? De la gastroduodenal. Como se acuerdan, la gastroduodenal es rama de la arteria hepática, y la arteria hepática es rama del tronco celíaco, ¿no? Si este es el tronco celíaco, acá tenemos la arteria hepática va a dar la gastroduodenal y también va a dar la arteria hepática propiamente, y acá está la arteria pilórica que iba para la curvatura, ¿se acuerdan? Menor del estómago.
Entonces, esta arteria gastroduodenal va a dar la pancreático duodenal superior, que es la parte superior del arco de la cabeza, tanto para el páncreas como el duodeno, por eso es pancreático duodenal superior. Y la pancreático duodenal inferior va a venir una rama de que es vaso es este, es de la mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior va a dar un arco para la pancreático duodenal inferior, ¿no? Tanto anterior como posterior, o sea, el mismo arco anterior y posterior. En cuanto al cuerpo y la cola, va a tener una irrigación dependiente de ¿qué? De esta arteria, de la arteria esplénica. ¿Va? La arteria esplénica va a dar una rama y también va a dar una rama que es la pancreático dorsal, que es importante para la zona de la cola, y va a haber una arteria que es la transversal que va a unir, que no se ve en este dibujo, porque es otro corte, que va a unir el sistema de la cabeza con el del cuerpo y de la cola. ¿Ah? ¿Qué más es importante? Recordar acá el drenaje venoso, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Si este es el ilio, acá tenemos que está detrás de la arteria hepática y del conducto colédoco de la vía biliar, está la vena porta. Miren, la vena porta entrando al hígado. ¿Ah? Entonces, la vena porta es la que lleva el drenaje de todo lo que es el páncreas. ¿A través de qué? Acá tenemos la arteria, la vena esplénica, 1, que se une con la mesentérica inferior, que no la vemos por acá, pero y de la mesentérica superior, ¿no? Entonces el drenaje va a través de la vena porta, a través de la vena esplénica y de la mesentérica superior. ¿Hasta ahí alguna duda, doctores, con las relaciones anatómicas? Seguimos. Cuando hablamos de páncreas también hay que diferenciar dos áreas. Va a haber un área exocrina y va a haber un área endocrina. ¿Va? El área exocrina, ustedes van a ver que tiene desde el punto de vista histológico de tejidos dos componentes. Vamos a tener lo que son los conductos, esto que están viendo por acá. Hay conductos que son principales y conductos que son accesorios. Y también vamos a tener los que son acá en estas bolitas, que son los acinos, que están incrementados en esta zona. Y acá tenemos las células de los acinos que van a vertir hacia su luz. ¿Qué cosa van a vertir? Sus enzimas, las secreciones que nos van a servir para degradar todos los tejidos que vamos a ingerir para nuestra alimentación. Ahora, ¿por qué es importante este gráfico? Porque las lesiones neoplásicas, adelantándonos a lo que es cáncer, van a depender de estos tipos de tejidos. Vamos a tener tumores de estas células, que son las células ductales. Y vamos a tener tumores de estas células, que son los acinos o células acinares. De los tumores acinares y de los tumores ductales, los más frecuentes es lo que compromete el conducto. El 80%, y algunos dicen 85%, de los tumores de páncreas son del tipo ductal, que afecta a los conductos. Y el restante, que son un 15%, es de los acinos, dejándole un 3 a un 5% a los tumores que son del tipo endocrino, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la parte endocrina, tenemos acá lo que son los islotes de Langerhans. ¿Qué son los islotes? Mayormente son tan pequeñitos y que mayormente están alojados en la cola, ¿no? ¿Y para qué nos van a servir? Nos van a servir para secretar algunas unas sustancias que son hormonas, que son, por ejemplo, lo más importante, tenemos de las células beta, la insulina, ¿no? Que sirve para qué? Para disminuir la glucosa de la sangre, hace a través de unos receptores que la glucosa ingrese dentro de las células. Tenemos también las células alfa, que es para el glucagón, hace la inversa de la insulina, hace un incremento de la concentración de la glucosa de la sangre, ¿no? Tenemos también la somatostatina, ¿no? La somatostatina que regula ambas, y también la somatostatina es importantísimo para mantener la presión esplácnica. Por ejemplo, el sandostatin, que es un medicamento que nosotros le damos a los pacientes cuando, por ejemplo, tienen fístulas. ¿Para qué? Para que la secreción,
o la presión de la sangre que hay en la parte esplácnica, en la irrigación de la parte del abdomen, reduzca y por lo tanto haya menor filtrado y por lo tanto menor secreción por las fístulas o pérdidas, ¿no? Hace que se cierren las fístulas. Y también tenemos otro tipo de células, ¿no? Tenemos las células delta, tenemos las células VIP, BIPO para los bipomas. Hay una serie de células que no es el tema porque no es tan frecuente. Imagínense estos tejidos, estos islotes de Langerhans, más o menos en volumen total es el 2% de todo el páncreas. O sea, una cosa mínima, ¿no? En la cola, ¿no? Pero existen lesiones propias de cada una de estas células. Entonces, continuamos. Vamos a recordar también parte de la fisiología, a ver si creo que sí es importante, para que lo tengan como concepto. A ver. Nosotros cuando ingerimos alimentos, vamos a recordar la función del páncreas. La función del páncreas, no quiere pintar, tiene una función acuosa. Esa función acuosa es para ¿qué? Para vertir al intestino secreciones de bicarbonato para mantener un pH alcalino, ¿ya? Para que las enzimas puedan ser activadas, porque en un pH ácido, a veces estas enzimas tienen dificultad en la activación. Y la otra parte muy importante es para las enzimas pancreáticas. ¿Y para qué son esas enzimas? Es para poder degradar todos los alimentos que nosotros ingerimos y que puedan ser absorbidos en sus unidades funcionales mínimas. ¿Qué alimentos o qué las enzimas en función a qué componentes degrada? Tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, ¿y qué más tenemos? Tenemos las proteínas. Por lo tanto, ¿qué tipo de enzimas tenemos? Tenemos enzimas que son en relación a los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? La enzima más importante para los carbohidratos que nosotros tenemos, a ver, recuerden, porque esto les va a servir para hacer el diagnóstico. La amilasa, ¿se acuerdan? Carbohidratos, la amilasa, la lipasa, son enzimas pancreáticas que degradan los carbohidratos. ¿Qué es lo que hace? Hace que los polisacáridos, que son las cadenas más largas de los carbohidratos, se degraden a oligosacáridos, disacáridos y finalmente monosacáridos, que son sus unidades funcionales mínimas, las más chiquititas, para que pasen al intestino y que puedan ser absorbidos. ¿Ya? Para eso es la amilasa, la lipasa. Y cuando hay un trauma en el páncreas, ¿qué pasa? Se liberan a la sangre todos estos componentes, la amilasa, la lipasa. Por eso que es importante para el diagnóstico de una pancreatitis. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los lipolíticos, ¿no? Y hay quien tenemos la lipasa, que estamos hablando. Entonces, tenemos como representante de enzima para las grasas, tenemos la lipasa. ¿Y la lipasa para qué sirve? Para degradar que el colesterol, toda la grasa que nosotros ingerimos se va a convertir en colesterol, triglicéridos, y hace que el colesterol, por ejemplo, se degrade a sus unidades funcionales mínimas, que son, por ejemplo, ¿cuáles son los ácidos grasos? O sea, toda la grasa que ingerimos tiene que convertirse, gracias a la lipasa, hasta ácidos grasos. Estos ácidos grasos, a través de kilomicrones, van a ingresar al intestino y puedan poder pasar a la circulación para que puedan ser absorbidos. Y de ahí viajar hacia dónde? Hacia la vena, por la vena porta, y para que allí pueda llegar hasta el páncreas. ¿Qué más tenemos para la digestión de las proteínas? Para la digestión de las proteínas, acá interviene mucho la fisiopatología de la pancreatitis. ¿Por qué? Porque sirve para degradar la carne. Así como se degrada la carne, esto también va a digerir los tejidos del páncreas, ¿no? ¿Y a quiénes tenemos acá? Tenemos a la tripsina. ¿Se acuerdan de otro? La quimiotripsina, ¿no? Quimiotripsina. Entonces, estas son las enzimas que van a hacer que los péptidos se convierten en sus unidades mínimas de proteínas en aminoácidos para que puedan ser absorbidos a través del intestino. ¿Y cómo así funcionan las enzimas pancreáticas? Ustedes se acuerdan cuando hicimos la parte de vesícula, que había una hormona que regulaba todos estos drenajes. Y vamos a tener dos hormonas.
¿Se acuerdan? La colecistoquinina, que cuando llegan los alimentos al intestino, estimulan que esta colecistoquinina estimule tanto la vesícula como el páncreas para que viertan sus secreciones al intestino, y la otra es la secretina, que también va a interferir. Y cuando las enzimas están en el estómago, en el intestino, perdón, se van a convertir a través de una enterocinasa, se van a activar, porque en el páncreas están como un quimiotripsinógeno y se convierten en tripsina, ¿no? Y de esta manera van a hacer su efecto, pues, de degradar los alimentos. ¿Hasta acá alguna duda? Fabricio. Doctora, y una consulta, ¿la función acuosa, Sí. de qué trataba? Disculpe. La función acuosa, ya, normalmente pues como en todo el cuerpo que tenemos líquidos y electrolitos, así como en la bilis hay la bilirrubina, las sales biliares, siempre va a haber líquidos y electrolitos, ¿no? Sus líquidos y electrolitos siempre van a estar en todo el cuerpo. Entonces, en el páncreas también va a haber una secreción, pero en este caso específico de más bicarbonato, o sea, secreción de líquidos y de bicarbonato sobre todo, ¿no? Una de las funciones importantes del páncreas, alcalinizar el intestino, se va a botar bicarbonato. ¿Para qué? Para que el pH que viene del estómago con todo el ácido eh, pueda, las enzimas que van a ser vertidas puedan ser activadas, ¿no? Le baje el pH al intestino con secreción pancreática, secreción, perdón, de bicarbonato. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la lipasa, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay lipasa o cuando hay una insuficiencia en la secreción de estas enzimas por alguna obstrucción, por ejemplo, hay una obstrucción a este nivel del conducto de Wirsung, cualquier lesión, cualquier tumor que obstruye el drenaje a este nivel hacia el intestino de estas enzimas pancreáticas y no pasan estas proteínas, por ejemplo, si no hay lipasa y no se pueden digerir el contenido graso, ¿cómo se manifiesta clínicamente en estos pacientes? ¿Qué pasa con los alimentos? No se pueden degradar, no van a llegar a sus unidades funcionales mínimas y no se van a poder absorber en el intestino. Y van a viajar hasta el final del intestino y no van a poder absorberse. Y ustedes saben que la grasa en el intestino por las bacterias va a empezar a metabolizarse y va a formar más grasa, más aire, y dan gases por el exceso de carbohidratos, exceso de grasa. Y en las heces, ¿cómo se manifiesta la falta de lipasa, de enzimas pancreáticas? ¿Cómo salen las heces en una insuficiencia pancreática? Cuestión lógica. Las heces, si no se absorben, se van a eliminar. Se van a eliminar en las heces si la grasa no se absorbe. Y eso se manifiesta como hay un término. ¿Cuál es, Fabricio? ¿Sería la colia, doctora? La colia es que falta de pigmento Falta de... biliar. Ujú. Ya, si no pasa toda la bilis, si hay una obstrucción en el conducto de drenaje del colédoco, ¿ah? Entonces ahí ya no pasan pigmentos biliares. Pero en este caso estamos hablando de una obstrucción del páncreas, o sea, de de las secreciones pancreáticas donde están las enzimas pancreáticas. O sea, el hecho de que haya una obstrucción en el conducto pancreático no siempre quiere decir que haya una obstrucción de ambos. En la mayoría de casos sí, ¿no? Obstruye y luego pasa, ¿no? Porque la mayoría de las pancreatitis, como ustedes van a ver, son de causa biliar y son leves. Pero no, hay pacientes que van a tener problemas crónicos del páncreas por pancreatitis a repetición, como vamos a ver más adelante. Entonces la obstrucción mayormente va a ser en el páncreas. Miren, si este es el conducto pancreático, como ustedes están viendo, entonces los problemas van a ser en el mismo conducto pancreático por las inflamaciones crónicas que va a tener. Entonces esta arquitectura del páncreas se va a alterar y va a alterar solo el drenaje de la secreción pancreática y aparte la función del páncreas también va a estar alterada. Entonces va a haber poca producción de estas células de enzimas pancreáticas. Entonces va a haber una insuficiencia pancreática. O sea,
la insuficiencia pancreática, estamos hablando solamente del páncreas, a la larga que llega a esteatorrea, o sea, no, las enzimas de los lípidos no pueden, no pasan al intestino y por lo tanto la grasa no se absorbe y esa grasa sale por el intestino en las heces, son heces voluminosas, que hacen bolitas en la taza del water. ¿Por qué? Porque están perdiendo los lípidos a través de ellas, ¿no? Porque no se pueden absorber. No sé si se entendió, Fabricio. Sí, doctora. Ah, sí, sí. Sí, seguimos. Seguimos, doctoras. Carlita, Sí, Jacqueline. sí, doctora. Alexa. Sí, correcto. Entonces avanzamos. Hasta ahí ninguna duda, ninguna pregunta, nada. Okay. Entonces empezamos con el tema de lo que es pancreatitis aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Como dice, inflamación del páncreas producida ¿por qué? Por una activación de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas, ¿no? O sea, el páncreas se inflama por una obstrucción. Entonces se activan las enzimas pancreáticas dentro del tejido pancreático y esto empieza a digerir el tejido del páncreas, alrededor del páncreas, y se genera una reacción inflamatoria sistémica, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? La causa más importante de una pancreatitis aguda es ¿cuál? La litiasis biliar, ¿no? O sea, la biliar es la más frecuente de todas las causas. O sea, más del 50%, 60% son biliares. ¿Y por qué sucede? Por la impactación de un cálculo pequeñito. Normalmente, ¿en quiénes sospechamos pancreatitis como complicación en cálculos vesiculares? En los cálculos que son pequeños, menos de 5 milímetros, que quedan donde, que van hacia la ampolla de Debater y justo obstruye también el drenaje pancreático. Esa es la primera causa. La segunda causa, ¿cuál es? La segunda causa es el alcohol. ¿Dónde está? No está por acá. La segunda causa es el alcohol. Pero también hay obstrucciones a través de parásitos, ¿no? Tenemos a la cabeza, ¿cuál? El ascaris. También se puede meter al conducto y activar. Todos los tumores que obstruyen la parte distal de la vía biliar también pueden generar pancreatitis, ¿no? ¿Se acuerdan de? A ver, repítanme los 4 tumores periampolares. Alexandra. Sí, doctora. Sería el ampuloma, Ajá. el cáncer de cabeza de páncreas, el Ajá. colangiocarcinoma y el cáncer del duodeno. Muy bien. Entonces, también tenemos otros tipos de lesiones, de obstrucciones, por ejemplo, alteraciones congénitas, ¿no? Como el páncreas diffusum, por ejemplo, que son mucho más raras, ¿no? Tenemos, ya mencionaste, tumores del páncreas, litiasis pancreática. Hay algunas drogas que están relacionadas también, medicamentos, pero hay que recordar, por ejemplo, las furosemidas que se utilizan bastante, las sulfas, y también los AINES. Miren, algunas quinolonas, tetraciclinas, AINES, estrógenos. El alcohol a la cabeza. El alcohol es la segunda causa de pancreatitis y es la causa más frecuente en pancreatitis crónica. Entonces, en pancreatitis aguda, la causa más frecuente es litiasis vesicular, litiasis biliar, ¿no? Por un cálculo. Y en pancreatitis crónica, la causa más frecuente es el alcohol, ¿ya? Normalmente. ¿Qué más? Importante, como ustedes han visto, el trauma abdominal. Todo golpe en el abdomen, trauma abdominal cerrado, y una posibilidad de que el paciente desarrolle pancreatitis. Estas cosas son misceláneas, ¿no? Picadura de escorpión. ¿Qué es importante también? A ver, acá también de misceláneas, la PCRE, la CEPRE, ¿no? La colangio pancreato retrógrada endoscópica. Ese procedimiento que se hace como una endoscopía y se trata de limpiar el conducto biliar. Ese procedimiento, una de las complicaciones más frecuentes es la pancreatitis, ¿no? Seguidas de perforación, sangrado, etc. E infecciones, colangitis.
Entonces, las más frecuentes son la biliar primero en la aguda y segundo el alcohol en la aguda. Y en la crónica al revés, ¿no? La primera es la alcohólica y segundo es la biliar. También tenemos infecciones frecuentes. No hemos mencionado algunas infecciones por acá, creo. Bueno, entonces hay infecciones que también están relacionadas a la pancreatitis, ¿no? Como la parotiditis y últimamente el COVID, ¿no? Por COVID nosotros hemos visto bastantes pacientes que han hecho una pancreatitis por COVID, ¿no? Y una pancreatitis de tipo leve. En cuanto a la clasificación, esto sí tienen que fijarlo. La clasificación es leve y severa, ¿ya? La pancreatitis puede ser leve y severa. Las pancreatitis leve mayormente son la mayoría, un 80-85%, casi todas las pancreatitis son leves, ¿ya? Y todas estas tienen una muy buena evolución. Estos pacientes evolucionan favorablemente. Y esta forma de pancreatitis leve es la intersticial. Desde el punto de vista anatomopatológico, es de tipo intersticial. La forma severa o necrotizante, ¿ya? Que es esta que está acá, ¿ya? Esta es la pancreatitis, que es la famosa necrohemorrágica. Es la pancreatitis desde el punto de vista anatomopatológico, necrotizante o necrohemorrágica. Estos son los pacientes que tienen falla multiorgánica, ¿ya? Tienen falla multiorgánica. Y estos son los pacientes que llegan a la UCI, ¿ya? Menos mal son la menor cantidad, entre el 10 a 20%. Estos son los pacientes que se complican, ¿no? Estos son los pacientes que hacen complicaciones, abscesos, pseudoquistes pancreáticos, ¿no? Y pueden ser de dos tipos. Una forma estéril, cuando no se infectan las colecciones, y una forma infectada cuando los gérmenes migran de alguna otra parte, sobre todo del intestino. El intestino hace un hilio y por ahí hace una translocación bacteriana. Es decir, los gérmenes del intestino, o sea, la Escherichia coli sobre todo, filtran, pasan a través por contigüidad o por la circulación y llegan al páncreas y empiezan a colonizarlo, ¿no? En los pacientes con pancreatitis necrotizante. ¿Y cómo nos damos cuenta clínicamente? Porque estos pacientes, como dice su nombre, que son necrohemorrágicas, necrotizantes, van a traslucir a través de la pared la coloración como si fuese un hematoma, ¿no? Que vamos a ver el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner, que se ve como si fuesen unas equimosis en la zona periumbilical y en los flancos. A ver, Jacqueline, ¿cuáles son la clasificación de la pancreatitis aguda? Lo que te acuerdas, que hemos mencionado. Sí, doctora. Sí. Pancreatitis aguda, la leve y la severa. Ajá. Sí, la leve es más frecuente y mayormente es de mejor pronóstico. Muy bien, ajá. ¿Y la severa? Y la otra sería la forma severa. Ya. ¿Cómo es la evolución? Sí. Me parece, doctora, ¿podría mencionar nuevamente? Ya, bueno. En el caso de necrotizante mencionó que en la estéril es que no hay colecciones bacterianas y en infectadas sí. Ya, son los pacientes que tienen mal pronóstico, que tienen falla y que son los que se manejan en UCI, ¿no? Son los que les complica. Y los de severa mayormente, pues, son 1, 2, 3, máximo 4 días y el paciente ya está recuperado, ¿no? Bien, seguimos. Entonces acá nuevamente, esta es la clasificación de Atlanta, ¿no? La clasificación de Atlanta del 2013 las clasifica en 3 partes, ¿no? Leve, moderadamente severa y severa. La leve, que no hay falla de ningún órgano, no hay complicación, es la leve que mencionábamos. Luego la moderada, donde hay falla de los órganos, pero que se resuelve en menos de 48 horas. Y la severa, donde ya hay falla persistente de los órganos, ¿no? Y falla multiorgánica. Esta es la última clasificación de Atlanta del 2013. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes?
son pacientes que nos van a venir ¿por dónde? Por consultorio o por emergencia. ¿Van a venir por dónde? Este es un abdomen agudo, ¿verdad? Inflamatorio de manejo médico. Van a venir por emergencia. Nos van a venir con un dolor abdominal de inicio súbito, muy intenso. Nos van a referir con la mano un dolor en faja. Y van a decirnos que se irradia hacia la parte posterior, que se va hacia la columna. Y van a ver un paciente que ingresa doblado. ¿Por qué se dobla el paciente? Porque para evitar la presión, ¿no? El peso, la compresión del páncreas contra la columna. Entonces el paciente se inclina y tiene lo que se llama una posición antálgica, ¿verdad? Entonces un dolor abdominal que viene por emergencia, inicio súbito, es un dolor mayormente en faja o en el epigastrio, intenso, y a veces el paciente viene doblado, ¿no? Inclinado hacia adelante para evitar el peso. En estos pacientes, a veces en la emergencia nos van a decir que ya tienen el antecedente de cálculos en la vesícula, creen que es un cólico vesicular, pero una de las piedritas chiquitas que tiene ha pasado el conducto y ha obstruido el conducto pancreático, ¿no? Entonces, ha generado una pancreatitis. En estos pacientes, entonces, ¿nosotros qué les pedimos? Les pedimos amilasas y lipasas, ¿verdad? Y aparte, si es que no tiene el diagnóstico de litiasis vesicular, le pedimos la ecografía y pedimos para definir el diagnóstico, la etiología y medir el colédoco. Y a veces se puede, dependiendo si el paciente es delgado o no, se puede ver el páncreas. ¿Por qué? Porque a veces tienen también muchos gases por el ilio y no nos permite, porque el aire es un mal conductor de ecografía, no nos sirve. Sin embargo, el agua, cuando la vejiga está llena, o a veces la ventana gástrica también tiene líquido, nos ayuda a ver mucho mejor la parte abdominal a través de una ecografía, ¿no? Algunos que tienen ictericia, pero si es que va asociado pues a una obstrucción de la vía biliar, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, ¿qué nos van a referir? Un antecedente de que previamente han ingerido alguna comida grasa o de repente han ingerido alcohol o han sufrido un trauma en el abdomen también, entonces lo catalogamos como trauma abdominal y dentro del diagnóstico también tenemos que buscar la presencia de una pancreatitis. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner? Como dijimos hace un rato, es una equimosis. El de Cullen es periumbilical y de Gray-Turner es en los flancos. ¿Y qué traduce? Traduce hemoperitoneo. Es una pancreatitis grave que se traduce el sangrado. Bueno, los criterios de Ransom históricamente se han utilizado, ¿no? Y últimamente a veces ya no se utilizan otros criterios por los pacientes que sobre todo que pasan a la UCI, ¿no? Pero ¿para qué sirven estos criterios? Para hacer diagnóstico no sirven, sirven para hacer el pronóstico y ver qué pacientes son los que se van a complicar. O sea, eso nos sirve para ver qué pacientes se van a complicar, ¿no? ¿Y qué componentes tienen en el Ransom? A ver, tenemos la edad, tenemos los leucocitos, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la glucosa, la DHL, la TGO. Esto es, apenas llega la emergencia, estos son los criterios que se van a tener. Si es por cálculos de la vesícula, tiene estos parámetros, y si es por alcohol, tiene estos otros parámetros. Y luego a las 48 horas se le toma otro control, y se toman estos otros controles. La caída de menos del 10% del hematocrito, el incremento del áurea que el paciente está deshidratado, el calcio sérico también, que está en 8, problemas de la ventilación, caída del bicarbonato y líquidos secuestrados, edemas, ¿no? Ahora, en cuanto a los 48, el pronóstico, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo medimos? Cuando tiene menos de 3 puntos, la mortalidad es mínima, ¿ya? Cuando tiene más de 4 criterios, la mortalidad va en incremento, ¿no? Acá tenemos el resumen de los criterios de Ransom, ¿no? Acá consideran 0 a 2 criterios, pero en resumen, menos de 3 criterios, mortalidad mínima. Más de 4 criterios, la mortalidad va en incremento,
¿no? Esto nosotros lo evaluamos aquí a las 48 horas más o menos, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Primero la clínica, lo que ya nos dijo el paciente, el antecedente, ya estamos sospechando de una pancreatitis. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos pues un hemograma para ver la leucocitosis, que siempre va a haber. La leucocitosis es por el CIRS, por la reacción inflamatoria, no necesariamente hay infección en una pancreatitis, ¿no? Le pedimos glucosa para ver cuánto se ha comprometido la función endocrina del páncreas, calcio, amilasas y lipasas. Pero en sí, en resumen, lo que nos va a hacer el diagnóstico, ¿qué es? Amilasas y lipasas. A veces le pedimos triglicéridos, porque a veces los triglicéridos cuando están aumentados, hace que los valores de las amilasas no se manifiesten realmente como debería, ¿no? Sin embargo, la lipasa sí, ¿no? ¿Cuánto se elevan las amilasas? Las amilasas se elevan 3 veces su valor normal, ¿ya? Se eleva 3 veces su valor normal. ¿Qué pasa con las lipasas? Las lipasas solamente se van a elevar los primeros 3 días, ¿ya? Mientras que la lipasa va a demorarnos un poco más, hasta 7, por encima de 7 días, más de 7 días. La amilasa hasta 3 días, mayormente en incremento. ¿La ecografía para qué nos sirve? La ecografía nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre todo de la causa. Pero lo más específico para lo que es páncreas y todo lo que es retroperitoneo es la tomografía. Lo ideal para pancreatitis es tomografía. ¿Pero qué hago? El paciente llega a la emergencia. ¿Qué opinan? A ver, Fabricio, inmediatamente, o cualquiera de sus compañeros, el paciente llega a la emergencia, inmediatamente le voy a pedir tomografía. ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar? Doctora, ¿se tendría que relacionar primero el cuadro clínico antes de pedir una tomografía? Ajá, claro, es muy, muy, muy importante el examen clínico, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros sospechamos, lo manejamos al paciente, luego pedimos la tomografía. Por ejemplo, el examen de imágenes es muy importante para evaluar el páncreas, sobre todo la tomografía. ¿Y para qué? Para evaluar la gravedad, ¿no? Para ver el diagnóstico, corroborar y ver qué complicaciones puede tener el paciente. Pero el tiempo ideal para pedir la tomografía es entre 48 y 72 horas, o sea, entre 2 y 3 días. El primer día no se va a manifestar ninguna lesión en la tomografía, o sea, vamos a tener un falso negativo, van a decir, no tiene nada, ¿no? Recién a las 48 y 72 horas hay que esperar el tiempo para que se pueda manifestar para hacer la tomografía. Mientras hay que hidratar, hay que dar un manejo, un tratamiento adecuado a los pacientes, ¿no? Es lo que recomienda la literatura, ¿no? Para eso previamente, ¿qué es lo que se les pide? Inmediato se pide una ecografía para aclarar el diagnóstico etiológico y para a veces si se puede ver algo en el páncreas, ¿no? Dependiendo de la magnitud. Les cuento, a ver, hemos tenido un paciente que operamos de una colelat, fue una paciente con cálculos pequeños, que era factor de riesgo de que podían pasar, una cirugía perfecta, simple, rápida, y la paciente en el posoperatorio con un dolor intenso, muy intenso. Es evaluada por el médico de guardia y el médico de emergencia le pide amilasas, ¿no? Porque puede sospechar de una probable pancreatitis eh, posterior a la cirugía. Se le piden las amilasas y las amilasas salen levemente elevados, no 3 veces, sino 2 veces nada más su valor. Le hacen una tomografía y en la tomografía se ve leve edema, o sea, no exactamente lo que dice la teoría, muy, muy leve, o sea, pero casi informada como normal. Al día siguiente, un día y medio más o menos, cuando lo vuelven a evaluar a la paciente, le piden nuevamente a alguien que sospecha y por clínica la paciente tenía una pancreatitis, había un dolor intenso en la faja, no había ninguna explicación porque la operación había sido perfecta, según lo que reportaba el cirujano, y y le vuelven a hacer, la paciente era bien delgada, le hacen una ecografía y como estaba y se evidenció un edema en el páncreas y las amilasas ya se elevaron a partir del segundo o tercer día, ¿no?
En condiciones normales, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que apenas el paciente en las primeras horas de la lesión se eleva rápidamente las amilasas y la lipasa. Pero, por ejemplo, en este paciente, más o menos fue a partir de las 12 horas que empezó a elevarse, ¿no? De la clínica manifestada. Se elevó levemente, pero no a la magnitud que uno sospechó. Y las imágenes salieron de una manera temprana también, ¿no? Nos apoyaron para una pancreatitis. Fue un caso muy incierto, el paciente evolucionó perfectamente porque fue una pancreatitis leve, pero más o menos les comento el caso para que les quede como anécdota. Entonces acá estamos nuevamente reincidiendo la lipasa sérica que se eleva a las 48 horas, se mantiene de 7 hasta 14 días elevado, más o menos, ¿no? O sea, se mantiene mucho más en el tiempo que una amilasa. Las placas de abdomen simple, bueno, no nos sirven para hacer diagnóstico, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un hilo paralítico, ¿no? Y estos son los índices tomográficos de severidad, ¿no? Donde vemos los criterios de Baltasar, que son importantes, ¿no? Acá tenemos el Baltasar A, por ejemplo, ustedes van a decir, es un Baltasar A. Entonces ustedes al recibir esa información, ¿qué van a decir? Que es un páncreas normal. El Baltasar B, ¿a qué corresponde? El Baltasar B corresponde a un edema del páncreas. O sea, el páncreas está hinchado, para que lo entiendan. El Baltasar C, esto a veces sí preguntan, ¿a qué corresponde? Hay una inflamación, pero de la grasa que está alrededor del páncreas. Y la D, ya hay una sola colección peripancreática, una. Y la E, ya hay más de 2 colecciones peripancreáticos, ¿no? Entonces, el Baltasar, estos criterios nos ayudan a ver el índice de severidad y el pronóstico de los pacientes, cuánto de mortalidad puede haber, ¿no? De 0 a 3 es bajo, de 4 a 6 medio y de 7 a 10 alto. La mayoría de los pacientes tienen con pancreatitis leve de 0 a 3, ¿no? Hasta la inflamación de la grasa peripancreática mayormente. Y cuando también estos pacientes se complican, cuando hay una pancreatitis complicada, ¿no? Sin necrosis, 0 puntos. Con necrosis en 1/3 del páncreas, 2 puntos. Necrosis en la mitad del páncreas, 4. Y más de la mitad, 6 puntos. Entonces los puntajes de mortalidad y complicaciones van en relación al puntaje que tiene la tomografía. Miren, cuando hay una necrosis de más de la mitad, que son 6 puntos, miren, y asociado a esto tiene, por decir, el paciente tiene alguna comorbilidad, entonces el paciente tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Una alta mortalidad de complicaciones. Por ejemplo, serían 6, más inflamación de, por ejemplo, una colección líquida serían 9. Entonces este paciente tendría una complicación de un 92%, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende esta parte, Alexandra? Sí, doctora. Ok. Esto es más de lo mismo, repitiendo la clasificación de Baltasar, ¿no? Ahora, las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones aparecen aproximadamente a las 6 semanas, ¿no? ¿Cómo se forma el absceso? El absceso se forma sobre todo por un germen, por la Escherichia coli, ¿ya? ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta por fiebre en agujas, el paciente hace un hilio, distensión abdominal. ¿Y cuál es el tratamiento de este absceso? Es un drenaje por urbe, ¿no? Normalmente el retroperitoneo tiene un buen acceso para estos drenajes intervencionistas. Con un catéter, por una manera percutánea, se drenan estos abscesos. Y la otra complicación tenemos, que es muy importante, que es el pseudoquiste. ¿Ya? ¿Qué es el pseudoquiste? Es cuando se forma una colección y esa colección se encapsula en el páncreas, ¿no? Y esa cápsula, así que se acuerdan como en el quiste hidatídico, se forma por la reacción inflamatoria
del tejido, ¿no? Se forma por una fibrosis que va acumulando todos los detritus, las enzimas, esos restos de toda la inflamación que ha habido en ese tejido, lo va acumulando y se forma un pseudoquiste. Pseudoquiste es porque no tiene una cápsula verdadera, sino es por la reacción inflamatoria. ¿En qué parte del páncreas se forman más estos pseudoquistes? Más frecuentes en el cuerpo y también en la cola. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un paciente que viene con pseudoquiste? Son pacientes que a veces van a venir por consultorio mayormente, son pacientes que han tenido un antecedente de pancreatitis, ¿no? Y que vienen palpándose una masa en la zona del epigastrio. Ustedes le piden una ecografía y la ecografía les va a dar el tamaño del pseudoquiste. Ahora, ¿en cuánto tiempo se forma un pseudoquiste? Más o menos entre 4 a 6 semanas, ¿ya? Entonces, entre 4 a 6 semanas aproximadamente hay que esperar para pensar que es un pseudoquiste. Y hay que esperarlo para que la cápsula se forme, para que madure y que esa cápsula esté estable para poder definir, dependiendo del tamaño, porque algunos se reabsorben durante ese tiempo, ¿no? ¿Qué manejo le vamos a dar a ese pseudoquiste, como vamos a ver más adelante? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la pancreatitis aguda? A ver, hagámonos un ejercicio. Ya nos llegó el paciente a la emergencia con diagnóstico, entonces tiene antecedente de litiasis vesicular, le pedimos sus amilasas, lipasa y salen elevadas. Ecografía tiene cálculos y el colédoco está en 7, entonces aparentemente ha pasado una piedrita. Entonces este paciente tiene mucho dolor, ¿y qué hacemos? Normalmente estos pacientes con pancreatitis los pasamos a medicina porque no van a operar y esto lo maneja medicina. Entonces imagínense que ustedes están en su serum y les llega este paciente y ya le hicieron el diagnóstico de una amilasa. Bueno, amilasa, lipasa elevadas y tiene antecedentes de litiasis vesicular. Ya tienen el diagnóstico ecográfico de que es una pancreatitis biliar. Entonces a este paciente hay que hospitalizarlo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Primero, NPO, que coma, le ponemos sonda. ¿Qué hacemos con este paciente? Carlita. Carla, ¿estás? Voy a ver con quiénes estamos. A ver. ¿Quiénes estamos? Estamos Piero, Jacqueline, Fabricio y Alexandra. Ya, falta Carla. A ver, Piero, ¿qué le damos a este paciente que está llegándonos a la emergencia con un diagnóstico ya de pancreatitis biliar? Lo estamos ingresando, le estás indicando hospitalización para observación. Le indicas, primero, lo que siempre se pone en el RP es la indicación dieta, NPO, dieta líquida amplia, dieta líquida restringida, dieta blanda, dieta hipograsa, dieta completa. Entonces nosotros siempre en la primera indicación en nuestro RP, siempre es lo que va en relación a la alimentación, a la vía oral. Si come, si no come, qué cosa es lo que le vamos a dar. A este paciente con pancreatitis, ¿qué le indicamos, Pierito? ¿Qué le indicarías tú? ¿Sería hidratación y NPO, doctora? NPO, muy bien. Entonces lo primero es NPO. A todos los pacientes le ponemos sonda. Normalmente a estos pacientes, si hay vómitos, ¿no? Le colocamos sonda. Y también cuando los pacientes hacen un ilio, o sea, se les distiende el abdomen por la reacción inflamatoria y hacen una sobredistensión. Hay una hiperproducción de aire, gas. En esos casos, a estos pacientes les colocamos sonda. Y cuando también les ponemos sonda, cuando también los queremos alimentar a los pacientes, ¿no? Uno para drenaje y otros para alimentación. Pero si el paciente llega solo con el dolor, no está vomitando, entonces solamente NPO. Ahora, ¿por qué lo dejamos en NPO? Normalmente a todos los pacientes, mientras les vamos a hacer los estudios, exámenes y definimos si es algo para operar o no, siempre le dejamos en NPO. Pero en este caso de la pancreatitis, en NPO, ¿por qué? Porque los alimentos estimulan las secreciones, la secreción gástrica, la secreción pancreática, la secreción biliar, y en este caso
Nosotros no queremos estimular, porque el estómago al secretar, vamos a estimular las hormonas, la colecitoquinina, y vamos a estimular aún más el trabajo pancreático y se va a inflamar aún más. Entonces, en este paciente la indicación es un reposo gástrico absoluto. Entonces, inmediatamente a este paciente, NPO. Lo segundo, muy bien que dijiste, es hidratación. ¿Qué hidratación le dejamos, Piero? ¿Qué le pones? Una solución salina al medio normal, o sea, o al 1 normal. Le dejas albúmina, le dejas dextrosa. ¿Qué solución le dejas? ¿Le dejas soporte nutricional? ¿Qué cosa le dejas de hidratación? Cloruro al 1%, doctor. Muy bien. ¿Cloruro al cuánto? Al 1%. Al 1%. Bueno, ¿Cómo uno es cloruro normal, al uno 1%? normal. Ah, al 1 normal, perfecto. ¿Qué significa el 1 normal, Piero? Ya que has tocado el tema, ¿eh? Tú solito. O sea, si más no me equivoco, creo que es lo mismo que decir 1%, o sea, si no, doctor. ¿A qué? Con confianza. ¿Sí? ¿Piero? ¿Piero? Ya, ya. Ahora vamos a aclarar eso, porque no podemos quedar, pero vamos a ver. Ya. Tú has hablado muy bien. Primero, NPO. 2, una solución salina, que es una solución isotónica, ¿no? Al 9, ¿cuánto has dicho? Al 0.9%, ¿no? La solución salina al 0.9%, 1000 cc, 1 litro. Este paciente está deshidratado, entonces hay que pasarle ¿cuánto? Unos 400 a chorro, y luego le dejamos a 45 gotas, porque los pacientes vienen deshidratados por minuto. ¿Por qué 45 gotas? Quiere decir que le vamos a dejar 3 frascos, ¿no? Para recordar, si le dejamos un frasco en 24 horas, sería 15 gotas. Si le queremos que le pasen 2 frascos, o sea, cada frasco es 1 litro, o sea, 2 litros en 24 horas, 2 litros serían en 30 gotas. Y si queremos pasar 3 litros, 3 frascos, porque cada frasco tiene 1 litro en 24 horas, entonces le pasamos a 45 gotas. Entonces a este paciente le vamos a dar una hidratación que le pasen 3 litros. Primero a chorro lo vamos a ir hidratando y vamos a ir regulando el volumen, ¿no? Ahora, tú hablaste al 1 normal. ¿Qué significa el 1 normal? Porque hay al 1 normal, hay al medio normal. La normalidad va en relación a la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? Más o menos 145 más menos 5, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Entonces, 155. Entonces, la osmolaridad que te da el sodio, ¿no? En condiciones normales, ¿cuánto es? ¿Cuánto de sodio 140. tiene el cloruro? Más o menos 147 mil equivalentes de sodio, ¿verdad? Entonces, el 1 normal equivale a 147, o sea, tiene la misma osmolaridad del plasma. Es una solución que tiene la misma osmolaridad del plasma, es 1 normal, está normal, a la normalidad del plasma. Cuando tú quieres darle una solución que tiene la mitad de la osmolaridad del plasma, le das al medio normal, que sería más o menos 75 mil equivalentes, ¿no? Y 75 mil equivalentes que tiene, por ejemplo, tiene solamente una ampolla de hipersodio. Una ampolla de hipersodio tiene la mitad. Por eso que cuando uno le quiere dar una solución al 1 normal, cuando le damos una dextrosa al 5%, entonces le ponemos 1 litro que no tiene nada de osmolaridad, o sea, no tiene electrolitos, y de sodio le damos 2 hipersodios, o sodio al 20%, que es cloruro de sodio al 20%, ¿no? Le damos 2 hipersodios. 2 hipersodios
van a tener la osmolaridad 1 normal, la del plasma, que son los 145. ¿Se entendió o se confundieron más? Disculpen que los haya confundido. Y esto es por un comentario que hizo Piero nada más. Doctora, ¿podría volver a repetir esa última parte? ¿Cuál? De donde empezó lo de los hipersodios. Ya. Un hipersodio, ¿cuántos miliequivalentes tiene? Sería 75. ¿Cuánto? 75. ¿Cuántos? Más o menos unos 75, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene el plasma en condiciones normales? ¿145? Ya, más o menos 145. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ya. 145 miliequivalentes es la normalidad, es el 1 normal, ¿no? Y el cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? A ver, busquen, les doy tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, ¿buscaron? Cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Cuántos miliequivalentes tiene? ¿Dónde están? Doctores. Doctora, si no me equivoco, bueno, Sí. sale de que por sodio tiene 154 miliequivalentes y es igual que el cloruro. Sí. Sí. A ver, estoy buscando nutrición. No lo tengo en estas exposiciones, lo tengo en la otra computadora. No lo tengo acá. Para que puedan verlo mejor. Justo, es el único que no lo tengo acá. Bueno. Ya, ¿cuánto dijiste? ¿100? 154, cuánto, doctor. quiero? Ah, Ya. Fabricio atrás. 154. Fabricio, 154. Ya. Entonces, 154 miliequivalentes, ¿sí? Entonces, más o menos es un equivalente, ¿no? Entonces, la solución de cloruro de sodio tiene 154 miliequivalentes. Y lo que nosotros tenemos, normalmente necesitamos es 145. Si nosotros le ponemos una solución fisiológica, tiene un poco menos de sodio, es más próximo al plasma. Normalmente nosotros casi siempre queremos dar una solución isotónica o isoosmolar, o sea, isotónica, iso de similar, o sea, similar al plasma para que no nos altere el intercambio de iones, ¿no? Y todo eso va en relación, se toma en cuenta lo que es el sodio, que en estas condiciones es el que jala el líquido, retiene el líquido, entonces la osmolaridad va en función del sodio y la normalidad también. Entonces, como dijimos, su alumno normal, ¿cuál es la solución en este caso? Que tenemos más accesible y más parecido al plasma, tenemos el cloruro de sodio al 9 por 1000. Entonces, ¿por qué? Porque más o menos tiene la cantidad de sodio que es más parecido al plasma, ¿no? 145. Ahora, si es un paciente que tiene, por ejemplo, una complicación renal, etcétera, y ha hecho una hipernatremia, yo le quiero dar bajar el sodio.
Entonces les doy una solución ¿a cuánto? Al medio normal. Al medio normal, ¿cuánto tiene? Tiene la mitad de los bioequivalentes que necesito. Y en este caso le doy, ¿qué? Le doy agua destilada con un hipersodio. Entonces le doy una solución al medio normal, con la mitad de la concentración del sodio, para poder bajar la concentración del sodio. Es como parte de las terapias, ¿no? Pero en estos pacientes le damos esta solución isotónica. Ya. Seguimos con el tratamiento. Luego, ¿qué más tiene este paciente? Lo hidratamos bien, tenemos que calmar, ¿qué cosa? El dolor. Este paciente tiene mucho dolor, entonces hay que darle un analgésico. ¿Pero qué le damos? Le damos, por ejemplo, tramadol, que no altera la contracción o el espasmo del esfínter de Oddi. ¿Ya? Por ejemplo, la morfina genera más espasmo y puede generar aún más, agravar la pancreatitis. El metamizol, algunos otros antiinflamatorios como los AINES, ustedes los han visto en la mecánica de como la parte etiológica de una pancreatitis. Entonces no se le da eso, mayormente le damos tramadol o petidina a estos pacientes, ¿no? ¿Qué más le damos? Le damos un protector gástrico, le damos un inhibidor de bomba. ¿Cuál le damos? Le damos el omeprazol. Le damos 40 cada 24 horas. Y este paciente luego, ¿qué pasa? Lo pasamos a la UCI. Si es una pancreatitis leve, en 3 días ya el paciente el día siguiente, 2 días, ya empieza a comer, tolerancia oral. Cambiamos este NPO con tolerancia oral, dependiendo de la evolución del paciente, luego dieta líquida amplia, luego dieta blanda, y el paciente se va a su casa. Si el paciente va para una grave, por favor, unos 15 minutos. Ok, ya seguimos. Entonces a este paciente probablemente pase la UCI, ¿no? Y este paciente, como no va a comer muchos días, hay que darle soporte nutricional, porque cuando uno no utiliza la vía digestiva, ¿qué pasa? Las vellosidades intestinales se atrofian, ¿no? Y al atrofiarse las vellosidades intestinales, ¿qué pasa? Hay más permeabilidad intestinal, y los gérmenes del intestino viajan, y eso se llama translocación bacteriana, y eso infecta también, en este caso, nuestro páncreas que está inflamado, ¿no? Ahora, sobre dar antibióticos. No dar antibióticos, controversial. ¿Por qué controversial? Porque algunos dicen que solo se debe dar el tratamiento cuando hay una necrosis infectada. Mientras no hay necrosis infectada, no. Y hay otras escuelas un poco más antiguas que sí dicen para evitar la translocación bacteriana, así como una obstrucción intestinal, le dan antibiótico profilaxis, ¿no? Le dan metronidazol o ceftriaxona. En cuanto al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico normalmente va en función de las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Complicaciones, por ejemplo, es cuando hay una necrosis del páncreas. Ustedes están viendo acá. Acá está el páncreas, han levantado el estómago, está levantándolo otra vez con su mano, y este es el páncreas. Y esto que ven ustedes acá, esta es la necrosis pancreática. El páncreas se hace como una mazamorra, y se ve este color medio amarillo claro. Y cuando se infecta, ustedes lo van a tocar, se va a deshacer el páncreas. Por eso que una cirugía temprana da mucha mortalidad al paciente. Algunos maestros nos comentaban que en algunos congresos, cuando hablaban de pancreatitis y presentaban los casos de los pacientes que habían operado, los casos que presentaban los grandes hospitales era de una mortalidad casi de un 100% de los pacientes operados con pancreatitis crónica con necrosis por tomografía. Mientras que los casos presentados por los cirujanos de provincia, como no tenían las herramientas, ni el espacio, ni la facilidad, el equipamiento para poder manejar a estos pacientes, solamente le daban tratamiento médico y los mantenían en la UCI. Y los pacientes que no eran operados tenían mejor sobrevida que los pacientes que habían sido operados. O sea, la mortalidad era menor, ¿no? Entonces, con todo esto, ellos dedujeron que a los pacientes que tienen una pancreatitis
necrohemorrágica mínimo hay que tenerlo 2, 3 semanas en la UCI. Y solamente si se comprueba que esta necrosis está infectada, recién se procede a hacer una laparotomía y una necrosectomía con un alto porcentaje de mortalidad. ¿Qué es lo que se hace? Se retira el tejido necrótico del páncreas, no todo, sino por parte y se dejan extensos drenajes, ¿no? Para poder luego relaparotomizar al paciente. A veces estos pacientes, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi residencia hace muchísimos años, como 20, 30 años, en el Ravaliati, ingresábamos con estos pacientes y el maestro de las cirugías, que es uno de los que mejor maneja, el doctor Barreda, hacía unas cirugías hermosas, disecaba el páncreas, les colocaba unos grandes drenes, ¿no? Drenes, uno que ingresó una solución salina para hacer un lavado y unos drenajes por los que salía, ¿no? El lavado, que actualmente ya no se utiliza estos sistemas, se utilizan ahora los VACs, hay otras formas de manejo de estos pacientes. ¿Qué más operamos nosotros? Nosotros operamos los pseudoquistes pancreáticos. Estos pacientes que vienen después de mucho tiempo por consulta y que nos refieren dolor y una masa en la zona epigástrica. Después de 4 o 6 semanas más o menos de haber tenido el episodio, el antecedente de pancreatitis. El diagnóstico nos lo hace una ecografía. Creo que pseudoquiste pancreático lo tengo por acá atrás, me parece. A ver, vamos a ver, creo que por acá dice pseudoquiste pancreático. Acá está. Entonces esto ya vimos que era un pseudoquiste pancreático. Ya lo vimos. Va a venir con una masa. Más que todo, el diagnóstico se hace por la clínica y la ecografía, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Este es el tratamiento del pseudoquiste pancreático. Normalmente se puede hacer primero dejarlo madurar unas mínimo 6 semanas de observarlo. Y ese pseudoquiste se puede hacer un drenaje interno y un drenaje externo, ¿no? El drenaje interno es a través de una endoscopía, se llama transpapilar, ¿no? El que es percutáneo. Drenaje interno hay uno que es percutáneo y hay uno que es abierto. El drenaje interno percutáneo, o sea, no percutáneo, perdón, es por una endoscopía, disculpen, ¿ya? Por una endoscopía, y se llama transpapilar. Se hace una endoscopía y a través del estómago se introduce un catéter, un dispositivo y se hace una anastomosis interna, ¿ya? Vía endoscópica. Nosotros hacemos desde el punto de vista quirúrgico una anastomosis del quiste, acá como dice cistostomía, con el estómago, ¿no? Entonces hacemos una anastomosis del quiste con el estómago. El páncreas no se encuentra detrás del estómago. Entonces nosotros aperturamos la cara anterior del estómago y vemos el abombamiento del pseudoquiste pancreático que protruye a través de la cara posterior del estómago. Se hace la incisión a ese nivel y se hace una anastomosis del quiste del páncreas con el estómago. Se llama gastrocistostomía. La otra forma es levantar el estómago completamente y hacer una anastomosis de ese quiste del páncreas, que normalmente está en el estómago, en el cuerpo o en la cola, con el yeyuno, con el intestino. Y otra es hacer la anastomosis del duodeno con el quiste, ¿no? Con el quiste del páncreas. Los drenajes externos son los drenajes que se realizan pues percutáneos, ¿no? Guiado por tomografía, hay unas imágenes que se llaman por fluorescencia, ¿no? Que son imágenes permanentes que se van tomando y nos va guiando hasta la zona donde se encuentra el quiste. Entonces regresamos a lo que es la pancreatitis, donde quedamos acá. Vamos a revisar rápidamente lo que es pancreatitis crónica. Hasta ahí, pancreatitis aguda, ¿alguna duda? Doctora, ¿y por qué se producía el lirio paralítico en la pancreatitis aguda? Como en todo proceso inflamatorio que hay en el abdomen,
apendicitis, colecistitis, diverticulitis, hasta una infección urinaria en un adulto mayor, una neumonía, ¿ya? Te da una distensión del abdomen, da un hilo reflejo, porque hay una parálisis de los intestinos por el cuadro inflamatorio. Entonces los intestinos se movilizan menos y entonces se empiezan a distender, ¿no? Eso se llama hilio, pero es funcional. Es como respuesta a la inflamación local o a un cuadro séptico. ¿Sí? ¿Se comprendió, Piero? Sí, doctora. Vamos a continuar. Sí, ok. Continuamos con la pancreatitis crónica. ¿Qué es la pancreatitis crónica? A ver, Piero, ayúdame porque mi garganta está sufriendo. Bueno, sería la enfermedad crónica del páncreas que condiciona una destrucción activa, continua e irreversible de su parénquima. Ok. Entonces, en resumen, ¿no? La pancreatitis crónica se caracteriza por un cambio en la anatomía y en la parte funcional, o sea, hay cambios en la estructura tanto anatómica, o sea, se va a alterar su arquitectura de sus conductos, va a acumularse cálculos, ¿no? Va a haber una alteración de la estructura anatómica, pero también va a haber una alteración funcional del parénquima del páncreas, ¿no? ¿Por qué funcional? ¿Cuáles eran las funciones? Se va a alterar la función exocrina y se va a alterar la función endocrina del páncreas. Y esto se va a manifestar de acuerdo a la proporción del compromiso del páncreas. O sea, dependiendo, si hay más porcentaje de compromiso, mayor magnitud en la insuficiencia, tanto exocrina como endocrina de este órgano, ¿no? ¿Y por qué? Por la fibrosis. Cuando hay una inflamación repetida, así como en el hígado había una cirrosis, también se generan fibrosis por inflamaciones repetidas con regeneración. Se cura, se inflama, se genera una cicatriz y se va haciendo una alteración de su arquitectura y por lo tanto una alteración de la función. Más o menos. ¿Se entendió hasta ahí? Para continuar. Sí. Ya habíamos mencionado que la etiología más frecuente en la pancreatitis crónica, la más frecuente es el alcohol en la pancreatitis crónica, segundo la litiasis biliar. En la pancreatitis aguda era al revés, ¿no? En la aguda la más frecuente es la biliar, seguida la segunda es el alcohol. También hay otras muchas causas, el paratiroidismo como lo que están viendo, pero las otras son las más frecuentes. Ahora, también está relacionado, pues, como ustedes ven, al tabaco, diabetes, obesidad, o sea, trigliceridemias, enfermedades metabólicas que están muy incrementadas ahora. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Ya. En cuanto a la parte clínica, se tiene que enfocar en tres aspectos. Vamos a ampliar para poder. Lo más importante es el dolor. O sea, lo primero es el dolor. Es un dolor que está en relación posterior a la ingesta de alimentos, ¿no? Es un dolor de tipo crónico. No es un dolor agudo como en una pancreatitis aguda, es un dolor crónico. Es un dolor de un paciente que come y posterior a que ha comido presenta un dolor. Es un paciente y que posteriormente pasa sed. Es un dolor posterior a toma alcohol y presenta el dolor. ¿Sabes? Y es un dolor que no tiene una manifestación en el examen físico, ¿no? Ustedes le tocan el abdomen y no hay un dolor, no hay un abdomen agudo, ¿no? No hay resistencia, hay un leve dolor, pero no es un dolor de abdomen agudo. Esa es la característica más importante, y que hay un antecedente de cuadros similares, ¿ya? Cuadros recurrentes de estos pacientes, ¿no? Luego de periodos asintomáticos. La segunda manifestación es en relación a lo que es la insuficiencia exocrina,
¿ya? Entonces, la primera es el dolor, la otra es en relación a la insuficiencia pancreática exocrina. Pancreática exocrina. ¿Qué dijimos que era la función de la parte exocrina? Era la secreción de las enzimas pancreáticas. Entonces, la alteración de esta arquitectura y la inflamación continua del páncreas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que funcione menos. Y por lo tanto va a haber una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta por esteatorrea, que son heces voluminosas que flotan en el water. Van a haber bolitas de grasa alrededor. ¿Por qué? Por la presencia de grasa en las heces, ¿no? Entonces, la segunda manifestación es esteatorrea. Por eso que los gastros, cuando hacen estudios de diarrea, entonces crónicas, entonces buscan criterios de insuficiencias pancreáticas, ¿no? Entonces, ¿qué le piden? Le piden un examen de heces funcional, donde ven si hay bilis, si hay grasa, si hay proteínas, qué es lo que está perdiendo, para que ellos puedan sospechar qué cosa es lo que está fallando. Si agregado al problema funcional hay una alteración de la arquitectura en una imagen, en una tomografía del parénquima pancreático, entonces está ya casi haciendo un diagnóstico de una pancreatitis crónica, más el antecedente de alcohol, bingo. ¿Qué más? ¿Y cuál es la tercera manifestación clínica en un paciente con pancreatitis crónica? Voy a ponerlo por acá porque no hay espacio. Es la insuficiencia endocrina. ¿En qué va relación la insuficiencia endocrina? Son pacientes que van a debutar con una resistencia a la insulina, ¿no? Y finalmente, aquí llega la diabetes. La resistencia a la insulina no quiere decir diabetes ya inicialmente. ¿Cómo se manifiesta la resistencia a la insulina? Es porque la insulina el organismo ya pierde la capacidad de ingresar la glucosa dentro de las células, ¿no? Entonces el paciente empieza a manifestar con acantosis, empieza a aumentar el volumen de grasa en el abdomen, claro, muy asociado pues a lo que normalmente cuando uno ingiere pues se alimenta mal, come muchos carbohidratos y entonces o muchas grasas, mucha comida chatarra, mucho sedentarismo, entonces todo eso hace que ese exceso de grasa trabaje mucho la insulina y no sea lo suficiente como para introducir todo esto dentro de las células, ¿no? Y nos genera una resistencia a la insulina. Pero en este caso es por una falla, por una destrucción, un compromiso del parénquima del páncreas y genera una insuficiencia endocrina por el compromiso de los islotes. Entonces, esa insuficiencia endocrina, a la larga, hace una hiperglicemia y al final estos pacientes, de acuerdo a la proporción de la magnitud, van a manifestar como ¿qué? Como una diabetes. Más o menos cuando se compromete más del un tercio del páncreas, o sea, una destrucción de un tercio, más de eso, ya empiezan a hacer las manifestaciones de insuficiencia endocrinas, ¿no? Empieza a aumentar la glucosa y al final puede debutar hasta con una diabetes. Aparte, o sea, ¿cómo lo medimos? Como una hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemias en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la insuficiencia endocrina, aparte de la esteatorrea, también van a haber otras manifestaciones de avitaminosis. ¿Se acuerdan de la vitamina A, D, K, que son liposolubles? Entonces, sobre todo la vitamina K, entonces las vitaminas avitaminosis, ¿no? De la A, la D y la K. La vitamina K, tiempo de protrombina, porque intervienen los factores de coagulación. Esos son vitaminas liposolubles. Eso en relación a lo que es una pancreatitis crónica. Este es un cuadro clínico, ¿no? Aparte, pues, estos son síntomas generales a cualquier patología. Y finalmente, el diagnóstico lo hacemos por imágenes, ¿no? Por imágenes. ¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? Vamos a encontrar, lo más importante son calcificaciones granuladas, vamos a encontrar imágenes como un rosario en el Wilson, ¿ya? Estenosis, dilataciones en los conductos, ¿no? A veces aumento de volumen del páncreas. Entonces hay una clasificación de Rosen, ¿no? Tomográfica, que va a tener criterios, ¿no?
Por ejemplo, la litiasis en el conducto principal es un criterio mayor, que parecen lóbulos de panal de abeja, es un criterio B. Otros criterios, miren, la simple dilatación del conducto, la irregularidad del conducto, dilatación de las ramas secundarias, ¿no? Tractos fibrosos, lobularidad en panal de abeja, pero de los, pero sin imagen del panal de abeja, o sea, ven lóbulos, pero sin imagen, porque la imagen del panal de abeja sí es un criterio mayor. Nos van a dar, ¿qué? La sospecha de un diagnóstico de una pancreatitis crónica, ¿no? Estos son informes tomográficos que nos van a dar los radiólogos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va enfocado a los 3 problemas que tuvimos, ¿no? Primero, el dolor. Segundo, el problema si tiene diabetes. Y lo tercero, si tiene un problema de insuficiencia, ¿no? Pero en sí, antes de dar el tratamiento, nuestro diagnóstico va en relación a la triada, esteatorrea, diabetes, y las imágenes de calcificación o dilataciones del conducto pancreático. O sea, en ese sentido va a ir nuestro diagnóstico, esteatorrea, pacientes con esteatorrea, hiperglicemias o presencia de diabetes, y alteración de las calcificaciones, o sea, imágenes alteradas en las tomografías de estos pacientes. Bueno, ¿el tratamiento médico qué es? Primero, la dieta, no comer nada de grasa, no tomar alcohol, nada de eso. ¿Qué más? Calmar el dolor, ¿no? Para evitar el dolor. En cuanto a la parte de la diabetes, la metformina ayuda mucho, o sea, el control de la glucosa, eso lo manejan los endocrinólogos. Y en cuanto a la insuficiencia exocrina, que es la falta de enzimas pancreáticas, es la ingesta de enzimas pancreáticas, ¿no? El tratamiento es darles enzimas pancreáticas. A veces ayuda un poco el ocreotide, pero no siempre. Acá, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va en función de ayudar a mejorar el drenaje pancreático. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de una manera percutánea, ¿no? O sea, se coloca como si fuese una CEPRE, un stent, para ayudar al drenaje de la secreción pancreática. Ese es uno. Y 2, es una cirugía, ¿no? Hacer un tratamiento. A veces hacen la litotricia de los cálculos y extracción de los cálculos. Y a veces se hacen resección cuando hay mucho dolor de los nervios esplácnicos. Se infiltra alcohol a nivel de la columna y de la zona esplácnica y se genera un tratamiento para poder mejorar el manejo de dolor. Y en cuanto a la parte quirúrgica, se hace una pancreatectomía distal, si es que el quiste, si es que la lesión más está hacia la zona distal del páncreas, y se hace una anastomosis con el intestino, o sea, se hace una pancreato y hay una anastomosis, ¿no? Para que el drenaje del conducto pancreático vaya directamente al intestino y así se evite esa insuficiencia pancreática, ¿no? Una pancreato yeyuno anastomosis. Eso ya lo revisamos. Descartar.